Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y, para ser sinceros, ha tocado el corazón de muchos de ustedes, fanáticos y seguidores de las celebridades turcas. Nos adentraremos en las recientes declaraciones de un actor que ha conquistado audiencias a nivel mundial con su carisma y talento, Can Yaman. Y como el título de este vídeo sugiere, el foco de atención recae sobre su expareja y colega, la talentosa Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar las palabras de Can Yaman y lo que implican sobre su relación pasada. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Cada día crecemos más gracias a ustedes, y al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo más interesante del mundo del espectáculo. Ayúdennos a seguir adelante dándole a ese botón de suscripción y activando la campanita. Así que, ¿qué ha dicho Can Yaman que ha revolucionado las redes y generado tantas especulaciones? Pues parece que el actor turco, conocido por su participación en exitosas telenovelas como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla y, según muchos, un romance con Demet Özdemir, ha roto un poco su habitual hermetismo respecto a su vida personal. Las palabras que han resonado con fuerza son aquellas que, en esencia, declaran que Demet Özdemir es imposible de olvidar. Vaya declaración, ¿verdad? Esto no es algo que se diga a la ligera, y cuando proviene de una figura pública como Can Yaman, adquiere un peso considerable. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir vivieron un romance que capturó la atención de millones de fanáticos. Su química en Erkenci Kuş traspasó la pantalla, y los rumores de una relación se confirmaron tiempo después. Juntos formaron una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía, y su ruptura, cuando ocurrió, fue motivo de tristeza para muchos seguidores que esperaban verlos juntos para siempre. Desde entonces ambos han seguido caminos profesionales separados, aunque sus nombres a menudo se cruzan en los titulares, especialmente cuando se trata de la vida personal de Can Yaman, quien ha sido más abierto en ocasiones sobre sus relaciones pasadas. Ahora volvamos a esas palabras que han encendido la chispa, imposible de olvidar. ¿Qué puede significar esto? Por un lado, podría ser una expresión genuina de que Demet dejó una huella imborrable en su vida. Las relaciones significativas, especialmente aquellas vividas bajo el escrutinio público y con tanta intensidad, a menudo dejan marcas profundas. Can Yaman, a pesar de su fama y de haber tenido otras relaciones o, al menos, haber sido vinculado con otras personas desde su romance con Demet, parece sugerir que ella ocupa un lugar especial. Podría ser el recuerdo de momentos vividos, de la conexión que compartieron, o simplemente la importancia de esa etapa de su vida. Otra interpretación, quizás más cautelosa, es que estas declaraciones podrían ser una forma de cerrar un capítulo de manera elegante. A veces, cuando se le pregunta repetidamente sobre una expareja importante, una respuesta así puede ser una manera de reconocer la trascendencia de esa relación sin entrar en detalles específicos o generar nuevas polémicas. Sin embargo, la contundencia de imposible de olvidar suena a algo más personal y sincero. Es interesante notar que Can Yaman en general tiende a ser bastante reservado en cuanto a sus sentimientos más profundos, especialmente cuando se trata de sus exparejas. Sin embargo, ha habido momentos en los que ha hablado con admiración y respeto sobre Demet Özdemir. Esta reciente confesión parece ser una profundización de esos sentimientos. Nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que hace a Demet Özdemir tan especial y memorable para él? ¿Fue la intensidad de su relación en Erkenci Kuş? ¿Fue la conexión que compartían tanto dentro como fuera del set? Recordemos que Erkenci Kuş no fue solo una telenovela exitosa, fue un fenómeno. La historia de amor entre Can Divit y Sanem cautivó a millones. La química entre ellos era palpable y esa chispa que encendieron en la pantalla se sintió tan real que muchos de nosotros, los espectadores, nos enganchamos a su historia como si fuera la nuestra. Y es que cuando dos actores se complementan tan bien, cuando logran transmitir esa conexión tan auténtica, es inevitable que esa energía se transfiera al público. Las declaraciones de Can Yaman, aunque breves en su formulación, abren un abanico de posibilidades para la reflexión. Nos llevan a pensar en la naturaleza del amor, en las relaciones que marcan nuestra vida, y en cómo los recuerdos, incluso después de que una relación haya terminado, pueden perdurar con una fuerza sorprendente. Para alguien que vive gran parte de su vida bajo los reflectores,
O Kan-Yaman, estas declaraciones pueden ser un reflejo de un sentimiento auténtico, una forma de honrar una parte importante de su pasado personal y profesional. Además, estas palabras pueden reavivar la nostalgia de muchos fanáticos que amaron verlos juntos. Es natural que los seguidores se ilusionen ante la posibilidad de que todavía exista algún tipo de afecto o conexión entre ellos, incluso si es solo a nivel de recuerdo. La figura de Demet Özdemir, sin duda, es una de las más relevantes en la trayectoria de Kan-Yaman, no solo profesionalmente por el éxito de la serie, sino también a nivel personal, dado el romance que se desarrolló entre ellos. También es importante considerar el momento en que estas declaraciones salen a la luz. ¿Hay alguna razón particular para que Kan-Yaman decida compartir esto ahora? A veces estas confesiones surgen en entrevistas específicas, o como respuesta a preguntas directas. Sin embargo, la forma en que se presentan estas declaraciones, como una confesión, sugiere un matiz de revelación o de sinceridad profunda. Podría ser que esté en un momento de su vida en el que se sienta más cómodo hablando de sus sentimientos o de su pasado. Por otro lado, es fundamental mantener una perspectiva equilibrada. Si bien las palabras de Kan-Yaman son significativas, no debemos especular en exceso sobre el estado actual de sus sentimientos o sobre una posible reconciliación. El hecho de que alguien sea imposible de olvidar no implica necesariamente que desee regresar a esa relación o que aún esté enamorado. Puede significar un profundo aprecio, un respeto duradero, o simplemente el reconocimiento de que esa persona tuvo un impacto significativo en su vida. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir ha dejado una marca profunda en la vida de Kan-Yaman, al menos así lo expresa él. Y para nosotros como espectadores y seguidores de sus carreras, estas declaraciones nos brindan una mirada fascinante a la vida personal de estas estrellas, recordándonos que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con emociones y recuerdos que los definen. El impacto de Erkencikus y de la relación entre Kan-Yaman y Demet Özdemir fue tan grande que incluso hoy en día, cada mención o declaración sobre el otro genera un revuelo. Esto habla de la conexión que lograron crear no solo entre ellos, sino también con su audiencia. Son recordados con cariño por muchos y sus palabras, en este caso las de Kan, reafirman la importancia de esa conexión. En resumen, el titular nos anuncia que Kan-Yaman confiesa sobre Demet Özdemir y que es imposible de olvidar. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta poderosa declaración. Desde un reconocimiento genuino de la huella que Demet ha dejado en su vida, hasta una forma madura de honrar una etapa importante de su pasado. Hemos recordado la intensidad de su romance en Erkencikus, y cómo esa química cautivó a millones. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones que nos marcan y la perdurabilidad de los recuerdos. Lo que queda claro es que para Kan-Yaman, Demet Özdemir ocupa un lugar especial y memorable. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las declaraciones de Kan-Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estas palabras reflejan un sentimiento profundo? ¿Qué recuerdos les trae la relación entre Kan-Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Como siempre, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.